¿Sabías que el inframundo en sí no es el infierno como lo conocemos o como lo imaginamos? Incluso para cierta cultura hay destinos todavía peores después de la muerte. De hecho, la mayoría de las almas ni siquiera sufren como nos han hecho creer. Algunas viven en paz, sí, otras solo están ahí existiendo y otras sí que son castigadas. Así que hoy vamos a desmontar una idea que llevamos siglos entendiendo mal. El inframundo no es el infierno, es algo mucho más extraño y curiosamente también más humano. Quédate y lo averiguamos. Hola, visitantes del museo, llegan justo a tiempo para el recorrido guiado. En la sala de hoy tenemos ¿el inframundo no es el infierno? Y créanme, no se trata solo de un error de traducción. Es un malentendido cultural que lleva años circulando por ahí entre boca y boca de la gente. Así que prepara tu linterna porque hoy vamos a desmontar una de las historias de la mitología que está ahí para nosotros, pero simplemente aún no nos hemos metido de fondo a investigarla. Vamos a visitar el lugar donde los griegos creían que terminaba la vida, pero no necesariamente la historia. Pensemos, ¿alguna vez te has preguntado por qué nos venden el inframundo como un lugar de castigo y sufrimiento? Oscuro, lleno de tormentos, muy parecido a lo que concebimos en el infierno cristiano. Pero aquí viene la sorpresa, porque para los griegos morir no significaba bajar al inframundo y ser castigado automáticamente. De hecho, la mayoría de las personas no iban a sufrir, simplemente iban a otro lugar. Un reino enorme donde vivían y convivían las almas de los fallecidos. Estaba administrado por el dios Hades. Y no era el diablo y ni siquiera es malvado. Más bien podríamos verlo como una especie de administrador del inframundo. El encargado de mantener el orden en el lugar más grande del cosmos griego, el mundo de los muertos. Imagínate que te asignan el trabajo de administrar absolutamente todas las almas de la humanidad. No suena nada glamuroso, pero alguien tenía que hacerlo. En la mitología griega, el reino de los muertos era un territorio vasto y complejo gobernado por Hades y su esposa Perséfone. Pero esa es otra historia. A diferencia de muchas tradiciones posteriores, este lugar no estaba diseñado únicamente para castigar. Era simplemente el destino natural de los muertos. Para llegar ahí, las almas debían atravesar varios ríos que separaban el mundo de los vivos del mundo de los muertos. El más famoso de ellos era el río Estigia, un río oscuro que marcaba la frontera definitiva entre ambos mundos. Para cruzarlo, las almas necesitaban la ayuda de un personaje muy particular, el barquero del inframundo, Caronte. Pero Caronte no trabajaba gratis, el viaje tenía un precio. Aquí aparece una de las costumbres más curiosas y tal vez una de las más populares de la antigua Grecia. Cuando alguien moría, se colocaba una moneda sobre su boca o sobre sus ojos para que al llegar al inframundo, o bueno, a la conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos, el barquero pudiera cobrarse el pasaje. La moneda se conocía como el óbolo de Caronte. Si el muerto no tenía esta moneda, Caronte no lo cruzaba. ¿Te imaginas quedarte ahí en la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos sin cruzar, sin hacer nada más que esperar y esperar? Según el mito, si no pagabas te quedabas ahí 100 años hasta que Caronte decidía por fin cruzarte al mundo de los muertos. Entonces podríamos decir que los griegos inventaron la primera tarifa del más allá. En la cultura griega antigua, morir sin recibir los rituales funerarios adecuados era considerado una tragedia terrible. Las prácticas funerarias incluían lavar el cuerpo, envolverlo, realizar procesiones y finalmente enterrarlo o cremarlo. Pero uno de los elementos simbólicos más importantes era la moneda destinada al barquero del inframundo. Sin ella, se creía que el alma quedaba atrapada en la orilla del río, incapaz de iniciar su viaje hacia el reino de los muertos. Este temor aparece incluso en grandes obras de la literatura griega. En la tragedia Antígona, escrita por Sófocles en el siglo V a.C., el conflicto central gira precisamente en torno a la negación del entierro digno. Para los griegos, impedir el descanso de un muerto no era solo una falta de respeto, era condenarlo a una existencia interminable en el límite entre dos mundos.
Ahora bien, supongamos que el alma sí logró cruzar el río, que tenía su moneda, que se hizo todo el ritual funerario correctamente, entonces llegaba al inframundo. Pero este no era un solo lugar concretamente. Podemos imaginárnoslo como una ciudad con varios destinos, que eran 3 precisamente. ¿Y cómo sabías a cuál de esos 3 lugares te tocaba ir? Bueno, dependía de si fuiste un héroe, una persona común o alguien que enfureció a los dioses. Dependiendo de la respuesta, tu eternidad tomaba caminos muy distintos. Los griegos no imaginaban el más allá como un sistema binario entre cielo e infierno. Era un sistema mucho más complejo y también ambiguo. Dentro del reino de los muertos existían distintos destinos para las almas. 3 regiones principales que representaban diferentes tipos de existencia después de la muerte. Los griegos imaginaban estos espacios como territorios dentro del inframundo. Estaban los campos elíseos, los campos asfódelos y el temido Tártaro. Cada uno representaba una forma distinta de eternidad. Uno reservado para los héroes, otro para la mayoría de las almas y uno más para aquellos que habían cometido crímenes tan graves que incluso los dioses decidieron castigarlos. Pero antes de explorar esos 3 destinos, hay algo más que debemos entender, porque incluso el mejor de estos lugares no era realmente el paraíso como lo concebimos en nuestra imaginación. Ok, entonces nos quedamos en que ya cruzaste el río, las puertas del inframundo ya se cerraron detrás de ti y ahora hay que decidir a dónde se va a mandar tu alma. Y no es precisamente que llegaras y encontraras cámaras de tortura. No hay demonios esperándote, no hay juicio inmediato. Lo que encuentras es este reino, esta especie de ciudad con 3 barrios, vamos a decirlo así. Pero ¿quién decide a dónde vas a ir a pasar la eternidad? Porque sí, en la mitología griega también existía algo parecido a un juicio, pero era más bien algo como pensar cuál opción era mejor para ti. Y las personas que decidían esto eran 3 jueces, no eran dioses, eran personas, o habían sido personas. Fueron reyes en la vida humana que a la vista de los dioses habían sido muy justos, muy buenos para gobernar, y entonces se les encargó esta tarea de que decidieran, dependiendo de la vida del alma que llegaba al inframundo, a dónde se tenía que mandar. Básicamente tu eternidad dependía de unos burócratas del más allá. Y el sistema que aplicaban era fascinante porque de esta forma entendemos mucho de cómo concebían los griegos la moral humana. En algunas versiones de la mitología griega, después de cruzar el inframundo, las almas eran juzgadas por 3 figuras conocidas como los jueces de los muertos. Estos eran Minos, Radamantis y Éaco. Según los mitos, estos 3 hombres habían sido gobernantes justos durante su vida mortal. Por esa razón, los dioses les otorgaban la responsabilidad de evaluar el destino de las almas después de la muerte. Su tarea era decidir a cuál de las 3 regiones del inframundo debía dirigirse cada espíritu. El sistema no estaba basado únicamente en castigo. En realidad distinguía 3 tipos de vida: la vida de los extraordinarios, los terribles y la vida normal e incluso aburrida de la inmensa mayoría de los humanos. Ok, empecemos por el mejor lugar posible, que podríamos compararlo un poco a lo que concebimos como el paraíso dentro del cristianismo, y estos eran los campos elíseos. ¿Quién crees que podía llegar ahí? La gente que se portó bien, que fue fiel a sus dioses, que ayudó a sus semejantes. Pues no. Este sitio estaba únicamente para la gente que fue extraordinaria. Héroes, guerreros legendarios y personas especialmente favorecidas por los dioses. Aquí la eternidad era tranquila. Campos verdes, luz eterna, música etérea de fondo. Algo muy distinto al paisaje sombrío que solemos imaginarnos cuando pensamos en el inframundo. Porque recuerden que seguimos hablando del mismo lugar, solo de uno de esos espacios en específico que componen el inframundo. Y es que mucha gente cree que los héroes o estas personas extraordinarias en vida tenían que subir al Olimpo, porque suena muy parecido a lo que es el paraíso. Un lugar entre nubes, con colores vívidos, con paz, con serenidad, un dreamcore básicamente. Pero no. El Olimpo era únicamente para los dioses, el mejor destino que podía tener un humano después de su muerte, y allá abajo era exactamente los campos elíseos en el inframundo.
Y si lo piensas, eso dice mucho sobre la mentalidad griega, porque incluso en su versión más optimista del más allá, los humanos seguían separaditos de los dioses. Los campos elíseos eran descritos en la literatura griega como un lugar de belleza serena y felicidad eterna. Autores como Homero y Hesíodo mencionaron este destino reservado para los héroes y los favoritos de los dioses. En este lugar no existía el sufrimiento ni la fatiga. Las almas podían disfrutar de una vida tranquila, rodeada de paisajes luminosos y naturaleza abundante. Sin embargo, este espacio no representaba una unión con los dioses. A diferencia de algunas tradiciones religiosas posteriores, los humanos en la mitología griega no compartían la morada divina después de la muerte. Incluso el destino más privilegiado seguía siendo un lugar destinado exclusivamente a las almas humanas. Ahora llegamos al lugar más fascinante desde mi punto de vista, porque aquí checamos cómo estaba la mente de los griegos. Los campos Asfódelos. Este lugar no era castigo, pero tampoco era felicidad. ¿Sabes quién terminaba aquí? La mayoría de las personas. Posiblemente tú y yo ahí acabaríamos. Ni héroes, ni monstruos, simplemente humanos comunes. Personas que vivieron sin grandes hazañas, pero también sin grandes atrocidades. Los tibios, pues, según los griegos. Y su eternidad reflejaba eso. No sufrían, pero tampoco celebraban. Simplemente existían como sombras, caminando ahí como figuras grises. Si lo pensamos un poco, este lugar concibe un poco la idea de la existencia humana como tal. Porque la mayoría de las vidas humanas así son. No son épicas ni terribles. La mayoría son normales. Pero al parecer los dioses griegos creían que haber vivido así no te daba derecho a disfrutar totalmente tu eternidad. Estos campos eran descritos como un vasto territorio dentro del inframundo donde habitaba la mayoría de las almas. En este lugar, los espíritus existían como sombras de lo que habían sido en vida. No experimentaban dolor intenso, pero tampoco alegría plena. Era una existencia tenue, silenciosa y algo melancólica. Algunos textos antiguos describen estas almas como figuras que vagaban sin propósito claro, recordando apenas fragmentos de su vida anterior. Esta visión refleja una perspectiva muy particular de la existencia humana. Para los griegos, la vida extraordinaria era la excepción, y la eternidad para la mayoría era simplemente una prolongación tranquila y difusa de la existencia. Y ahora sí llegamos al lugar que sí se parece al infierno, y este es el Tártaro. Y aquí viene otro detalle interesante, porque este lugar no es como que estuviera lleno de personas comunes. Estaba reservado para casos extremos, para castigos terribles, para ofensas horribles para los dioses. Personajes que rompieron las reglas del cosmos básicamente. Y es ahí donde encontramos los castigos más famosos de la mitología, como el de Sísifo, que estaba condenado a empujar una roca enorme cuesta arriba solo para verla caer de regreso todos los días, y así por el resto de la eternidad. O el de Tántalo, que estaba condenado a estar rodeado de muchísimas frutas, agua, vegetación, pero era incapaz de beber o comer. Si algo sabían hacer bien los dioses era diseñar castigos terriblemente creativos, algo así como los que hacen las arenas en los Juegos del Hambre, más o menos por ahí va. Este sitio era considerado la región más profunda y oscura del inframundo. En algunas tradiciones incluso se decía que estaba tan lejos del mundo de los vivos como el cielo lo estaba de la tierra. Este lugar estaba reservado para aquellos que habían cometido actos considerados monstruosos o que habían desafiado directamente a los dioses. Los mitos sobre castigos eternos en el Tártaro servían también como advertencia moral. Historias que recordaban a los humanos que existían límites que no debían cruzarse. Sin embargo, es importante notar algo. El Tártaro no era el destino de todos, ni siquiera de muchos, era el destino de unos pocos. Y eso cambia por completo la forma en que entendemos el inframundo griego. Y aquí cabe mencionar o retomar algo que falta entender a veces. Aun si llegabas al mejor de los sitios del inframundo, recordemos, no era el Olimpo. Este lugar siempre va a estar fuera del alcance humano. Esta era una idea muy clara en la mitología griega. El monte Olimpo, donde estaban los dioses,
el lugar donde estaban los humanos y el lugar al que iban los humanos después de pasar a mejor vida, nunca iba a estar ni cerca. Los dioses eran los dioses. Y es que hasta ahora hemos visto algo curioso. Los griegos tenían un sistema bastante complejo para el destino de las almas. 3 destinos distintos, un juicio, un inframundo entero organizado. Pero hay algo que todavía no hemos mencionado, porque si pensamos en religiones más recientes, hay una expectativa bastante clara. Si eres bueno, vas al cielo, es decir, terminas viviendo cerca de lo divino. Pero en la mitología griega ocurre algo diferente, muy diferente. Jamás podrías aspirar a pasar tu eternidad con ellos. El Monte Olimpo era una montaña sagrada que, según el mito, se encontraba por encima del mundo humano. Ahí vivían los dioses, tomaban decisiones y observaban la vida de los mortales, pero así de lejitos. Incluso si se llegaban a emparentar con ellos, la diferencia seguía marcada. Ni siquiera los buenos, ni siquiera los virtuosos, ni siquiera los heroicos podrían pasar ahí sus días después de morir. Desde este lugar, de acuerdo a los mitos, gobernaban figuras como Zeus, Hera, Atenea, entre muchos otros que ya conocemos. El Olimpo no era un destino que estaba en el catálogo para las almas humanas, estaba estrictamente ahí para los dioses. Incluso los héroes más admirados de la mitología griega no podían tener el derecho a subir ahí una vez que murieran. Y hago énfasis porque muchas veces existe esta dicotomía entre cielo, infierno, Olimpo, inframundo, cuando no es así, así que ya lo sabes, ya lo puedes meter en un debate. Y si ven, esto refleja una enorme diferencia entre la cosmovisión griega y la de otros lugares que tienen otras religiones. En la cultura griega, lo divino y lo humano permanecían separados incluso después de la muerte. Pero bueno, siempre hay una excepción. Y en la mitología griega esa excepción tiene un nombre: Heracles, o como lo conocemos mucho, Hércules. El héroe famoso por sus 12 trabajos, que derrotó monstruos, sobrevivió a pruebas imposibles y terminó convirtiéndose en uno de los personajes más legendarios del mundo antiguo. Que por cierto estaría increíble desmenuzar la historia que nos contó Disney versus el mito verdadero de este semidios. Bueno, según algunas versiones del mito, después de su muerte, los dioses decidieron hacer algo extraordinario. Lo convirtieron en dios y entonces sí, Heracles fue llevado al Olimpo. Pero observa algo interesante, no fue recompensado simplemente por ser bueno, fue elevado porque su historia lo transformó en algo más grande que un humano. En otras palabras, tuvo que dejar de ser humano para poder vivir con los dioses. En algunos relatos de la mitología griega, el héroe Heracles o Hércules experimenta un proceso conocido como apoteosis. Este término describe la transformación de un mortal en una figura divina. Después de completar sus legendarios trabajos y enfrentar múltiples tragedias personales, Heracles muere en circunstancias dramáticas. Tras su muerte, los dioses lo reciben en el Olimpo y lo convierten en una deidad. Este tipo de transformaciones era extremadamente rara en la mitología griega. Para la gran mayoría de los humanos, incluso los héroes, el destino seguía siendo el inframundo. Esto refuerza una idea central de la mentalidad griega. La distancia entre lo humano y lo divino era profunda y difícil de atravesar. Ahora, hay otro elemento del inframundo que es un poco inquietante, pero no tiene que ver ni con castigo ni con recompensa. Tiene que ver con algo más extraño: la memoria. Piensa, ¿qué pasaría si te dieran la opción de que después de morir pudieras olvidar todo? Tu nombre, tu familia, tus recuerdos, toda tu vida. Todo. Y algunos pensarán qué horrible, o sea, olvidarme de todo lo que me hizo feliz, de mi pareja, de mis hijos, de esos momentos inigualables con mis amigos, no sé. Pero habrá otros que digan, ¿dónde firmo? Poder olvidarme de todos esos momentos terribles, de esa vida que no me gustó, de los momentos incómodos que quisiera que no estuvieran ahí. Entonces, por algo existía este elemento. Y esto se conseguía a través del río Lete. Las almas que bebían de este río podían olvidar todo lo que pasó en su vida mortal. No eran obligados, ellos lo decidían. Así que, premio o castigo. Su nombre significa literalmente olvido. Según algunas tradiciones, las almas debían beber de sus aguas antes de continuar su existencia en el inframundo si así lo decidían. Al hacerlo, perdían los recuerdos de su vida anterior.
Esta idea aparece en diversos textos de la antigüedad y posteriormente fue reinterpretada por filósofos que reflexionaban sobre la memoria y el alma. La imagen de un río que borra los recuerdos sugiere una visión particular de la muerte, no necesariamente como castigo, sino como una disolución gradual de la identidad humana. Y aquí viendo ya todo este sistema se vuelve profundamente interesante, porque toda esta estructura del inframundo refleja algo sumamente humano. Varios destinos, no solo uno. Un juicio, un lugar para héroes, otro para monstruos, un lugar para todos los demás. ¿No se parece un poco a cómo los humanos organizamos la moral hasta el día de hoy? Siempre pensamos en categorías, los grandes o los buenos, los malos y los normales que simplemente viven, existen, sobreviven y ya. Desde una lectura psicológica contemporánea podríamos pensar que esta cosmovisión era una forma de ordenar la moral en la mente humana. Nos ayuda a pensar que las acciones sí que tienen consecuencias, pero que el universo de alguna manera tiene cierto equilibrio. Tal vez por eso estas historias sobrevivieron y seguirán sobreviviendo a miles y miles de años. No porque describan literalmente el más allá, sino porque nos ayudan a comprender un poco algo con lo que estamos profundamente ligados, que es nuestra existencia como tal y la pregunta de qué pasa después de la muerte. Al final de cuentas, nuestra necesidad de creer que nuestra vida tiene sentido. Desde una perspectiva cultural, el sistema del inframundo griego puede interpretarse como una forma simbólica de organizar la experiencia moral humana. Los mitos ofrecían un marco narrativo para pensar en la justicia, el destino y las consecuencias de las acciones. En lugar de presentar una división absoluta entre salvación y condena, el inframundo griego refleja una visión más matizada de la naturaleza humana. La mayoría de las personas no son héroes ni villanos, y la mitología griega parece reconocer precisamente eso. El destino de las almas en los campos asfódelos representa esa zona intermedia de la experiencia humana, vidas que no fueron extraordinarias, pero tampoco destructivas. Desde una mirada contemporánea podríamos entender estos mitos como intentos tempranos de reflexionar sobre la moral, la memoria y la identidad. Historias que, más que para explicar el más allá, ayudan a las sociedades a pensar en lo que significa vivir. Pero no se vayan, todavía hay una última pieza en este recorrido. Dentro de todo este sistema del inframundo hay un elemento que a los griegos parecía aterrarles, darles mucho miedo, y este elemento era el olvido. Hay algo curioso que aparece una y otra vez cuando estudias la cultura griega. Una obsesión, una preocupación silenciosa. No era solo el miedo a morir, era el miedo a que nadie te recordara. Si lo pensamos bien, ¿qué es lo único que realmente sobrevive después de la muerte? Tu recuerdo. Para los griegos, esa respuesta era muy clara. Por eso los héroes buscaban gloria. Por eso las historias se repetían generación tras generación. Por eso los poemas épicos existían. Porque si alguien recordaba tu nombre, de alguna manera seguías existiendo. El peor destino no era necesariamente el castigo, era desaparecer de la memoria del mundo. En la cultura griega antigua, el concepto de gloria estaba profundamente ligado a la idea de ser recordado. Los héroes buscaban lo que los griegos llamaban kleos, una forma de fama que sobrevivía a la muerte. Poemas épicos, como los atribuidos a Homero, ayudaban a preservar la memoria de los héroes y sus hazañas. La inmortalidad, en cierto sentido, no dependía de evitar la muerte, dependía de que tu historia siguiera siendo contada. Por esa razón, muchos mitos presentan la fama y la memoria colectiva como una forma de supervivencia simbólica. Ser olvidado significaba desaparecer por completo. Y aquí es un lugar donde todo encaja, porque recuerda algo, el río del olvido existía. ¿Te das cuenta de lo irónico que es esto? Una cultura que vivía por ser recordada. Imagina que en el más allá existe un río donde puedes olvidarte de todo. Es poético. Los humanos luchando toda su vida por dejar huella y el universo recordándoles que al final hasta la memoria puede desaparecer. La presencia de este río dentro del inframundo sugiere una reflexión profunda sobre la identidad humana. Si los recuerdos desaparecen, ¿qué queda realmente de una persona?
Los mitos griegos no ofrecen una respuesta definitiva, pero sí plantean una inquietud que ha acompañado a la humanidad durante siglos: la posibilidad de que la muerte no sea solo el final del cuerpo, sino también de la disolución gradual de aquello que nos define, nuestros recuerdos. Esta idea introduce un matiz melancólico en la visión griega del más allá. No todo era castigo y recompensa. A veces era la lucha entre vivir tranquilamente y pasar probablemente desapercibido, o arriesgarlo todo con el único fin de ser inmortalizado por generaciones, a costa de cualquier consecuencia. ¿Será que seguimos repitiendo esos patrones? Pero bueno, regresemos a la pregunta con la que inició este recorrido. ¿El inframundo era entonces malo? ¿Era parecido a lo que conocemos como infierno? La respuesta es no. Era algo mucho más complejo. ¿O es? ¿Quién sabe? Un lugar con distintos asentamientos. Un espacio donde coexistían recompensa, castigo y algo intermedio. Pero quizá lo más interesante no era la geografía del inframundo, sino lo que escondía de la mente humana. Y es que los griegos no imaginaron el más allá como una simple división entre buenos y malos. La verdad es que imaginaron algo mucho más cerca de la realidad en la que vivimos. Y si bien no es que tuviera tantos matices, por lo menos sí estaba dentro de una zona gris, podríamos decirlo. Por eso estas historias siguen trascendiendo hasta hoy, porque son un reflejo de cosas que los seres humanos nos hemos preguntado a través de toda la historia. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es ser recordado? Y sobre todo, ¿cuál es el significado de estar aquí? Y ahora sí, visitantes, hemos llegado al final del recorrido de hoy. Ya sabes, si algo de lo que viste o escuchaste aquí te hizo pensar, incomodarte o cuestionarte algo, por favor regálame tu like y dale follow al museo. Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Dónde crees que acabarías tú? Y en todo caso, ¿beberías de ese río para olvidarte de ciertas cosillas de tu vida? Y ya sabes, si quieres seguir explorando, te espero en el siguiente recorrido de este museo. Esto es todo por hoy. Yo soy Cela Dame y nos vemos por el siguiente recorrido por el museo de tu mente. Bye.